Que esto de navegar por la historia es un ejercicio fantástico, ¿eh? Con efectos a veces inesperados. Porque lo que es conocer, descubrir, informarse de algo que nos contaron poco o nos contaron mal, resulta siempre muy gratificante, siempre, y muy útil además. Lo que pasa es que eso incluye desmontar mitos, rascar en figuras que en un momento dado pueden haber generado mucha admiración y de repente, chof, se te caen. Nieves con Costrina, buenas tardes. Hola, Carla, buenas tardes. Algo de eso, y es solo un ejemplo, pasó con Churchill, gran líder de la resistencia británica contra Hitler, bueno, pero, joder, con un montón de sombras, ¿eh? Muchas. Hoy conectaremos la figura de quien fue primer ministro británico con un drama que aún hoy se utiliza como arma de guerra, la hambruna. Así es. Pues fíjate, se me ha ocurrido hablar de esto de hambrunas porque en estos tiempos y además cuando ves el derroche ese comprar, tirar, pues que estemos viendo a morir a diario en nuestras televisiones a personas desnutridas en Gaza, esto es inconcebible, no cabe en cabeza humana, porque las hambrunas no son consecuencia de la violencia, son una forma de violencia en sí misma. Efectivamente. Lo fue en España, lo fue en la India y lo está siendo en Gaza. Me he apropiado, al decir esto de que es una forma de violencia, me he apropiado de una frase del catedrático de la Universidad de Granada, Miguel Ángel del Arco, que acaba de sacar un libro magnífico, pero hace nada, solo 4 o 5 días, titulado La hambruna española. Es un pedazo de libro. Esa hambruna que provocó deliberadamente Franco y los militares golpistas y que por supuesto niegan, aunque todos hemos oído a alguien en casa hablar del horror del hambre en posguerra. Mi madre seguía rebañando platos porque decía no dejes nada. Bueno, pues aquello fue una catástrofe humanitaria que provocaron las políticas de la dictadura. Como bien dice el autor, España era una grande y hambrienta. Esto puede servir para entender por qué la ultraderecha del PP, yo lamento conectar tanto, pero es que me sale así, esa ultraderecha de Feijóo y sus admiradores, hijos todos del franquismo, miran con indiferencia la hambruna en Gaza. Puedo entenderlo por eso, porque les da igual que se mueran de hambre los seres humanos que les caen mal, porque los ideólogos de la derecha ya usaron la hambruna contra los propios españoles que les caían mal. Pero hoy hablamos de otra hambruna que provocaron otros seres indiferentes, salvo honrosas excepciones, claro, como siempre, a la hambruna de Gaza. Fueron los británicos y fue en la India. Se han contado hasta 22 hambrunas sufridas. ¿Cómo 22? 22 hambrunas contadas, sufridas ante la indiferencia e incluso la premeditación británica. Las dos más gordas, en 1876, con 6 millones de muertos por hambre, y en 1943, gracias a ese fino olor inglés llamado Winston Churchill, que provocó otros 3,5 millones de muertos. Hay algo que choca mucho aquí, hambrunas en la India, un país tan extenso, tan fértil. Ahí tiene que haber una explicación. Sí, es raro, ¿no? Sí. Hombre, la explicación es el maldito colonialismo. Tampoco esto se lo cuentan a los estudiantes británicos en sus coles británicos, claro. No les cuentan, nosotros los colonialistas dejamos morir de hambre deliberadamente en total a 15 millones de indios. Bueno, pues vamos a ver qué pasó. Recordarás que hace unos meses, hablando de la revuelta de los cipayos en la India a mediados del 19, contamos que una empresa privada con intereses únicamente comerciales, que era la Compañía Británica de las Indias Orientales, fue apropiándose poco a poco de territorios indios. Es decir, fue una empresa la que empezó a colonizar la India. Y por tanto, esa empresa británica fue forzando a los indios a plegarse a sus intereses comerciales. Un ejemplo, no es que sea definitivo, pero un ejemplo. Los británicos fueron destruyendo la importante industria textil que tenían los indios y empujando a la gente hacia la agricultura, porque eso les interesaba más. Cuanto más dependían los indios de la agricultura, más riesgos corrían con la pérdida de cosechas por los caprichosos vientos monzones, por las olas de calor, por las largas sequías. La climatología india está dominada por las lluvias del monzón, es muy loca, y el retraso de estas lluvias o el adelanto, según le dé, afecta a las cosechas. Esto puede invitar a decir, bueno, no vamos a culpar a los británicos del monzón, claro, que además es muy impredecible, es verdad. No le vamos a culpar de la pertinaz sequía. No, claro que no. Pero sí podemos culparles de haberles quitado de la boca el poco arroz que salvaban para enviarlo a Inglaterra, cuando allí podían seguir comiendo lo que más les gusta a ellos, que es el fish and chips, esas judías horribles que flotan en aguachirri de tomate. Oye, pero estamos diciendo entonces, a ver, que el poco arroz, que sí, las condiciones no acompañaban, el poco arroz que se salvaba de las cosechas, ¿no lo podían consumir los autóctonos? Se lo quitaban, se lo llevaban. India podría sobrevivir, aunque fuera en precario, pese a las malas cosechas, con lo poquito que tenían. Pero entonces los británicos se quedarían sin arroz. Así que prefirieron dejar morir de hambre a los indios. Lo hicieron en la India y lo hicieron en Irlanda,
que la hambruna de los irlandeses Bueno, también a mediados eso es. del 19, esta Sí. merece su historia y queda aquí Barbaridad. apuntada. Sí, que luego que por qué los irlandeses no soportan a los ingleses, pues porque si los zamoranos les hubieran hecho lo mismo, Tampoco. pues tampoco soportarían los zamoranos a los ingleses, ¿no? Ya contaremos esto. Esa era la práctica habitual de los británicos, era dejar que la naturaleza marcara el curso de la vida de los pobres, claro. No. Porque si dejamos que decida la naturaleza, y en Gran Bretaña no se da el arroz porque la naturaleza ha querido que no haya arroz, pues no se come arroz, digo yo. Pero no. Si los indios se morían a chorros porque no tenían arroz, una pena. Pero es que eran muchos, y con esas hambrunas se restablecía el equilibrio. En aquel siglo XIX estaba muy al día en Gran Bretaña una teoría económica de un erudito demógrafo, un cura anglicano, cura tenía que ser, Thomas Malthus se llamaba, cuya caridad cristiana le llevó a concluir que, puesto que la población crece más rápidamente que los recursos y esto conduce inevitablemente a una progresiva pobreza, lo mejor es que los gobiernos no intervengan. Y así se morían muchos pobres, la población disminuía y volvería a haber recursos para todos. O sea, era la acción de la naturaleza para controlar la superpoblación. Lo que seguro que nos decía esa teoría económica es que si los indios tenían el arroz justito para ellos, no habría que quitárselo para enviarlo a Gran Bretaña. Claro, ¿no? sí, Ah, eso vale. no. Entonces, Claro, ¿por qué se lo quitaban? Claro. Los británicos consideraban a los indios una subespecie de los humanos, así de claro. Les importaba un pito que se murieran de hambre. Y no se les ablandaron las entrañas, porque las hambrunas estuvieron sucediéndose desde 1700 hasta 1943. La más mortífera fue la de 1876, fue la que se llevó por delante 6 millones de vidas. Según los británicos, según los indios, murieron 10 millones de personas y otros 50 millones quedaron esqueléticos. Se conoce como la hambruna de Madrás. Madrás es una ciudad a orillas del Índico, está en el este de la India, al este pero muy al sur. Ya no se llama Madrás, Ya ¿no? no, ahora tiene un nombre, Chennai, Mm. pero yo siempre sigo buscando Madrás y me dicen, no, acá es Chennai, vale. Bueno, y en aquellos años, a los monzones, a las olas de calor y a las sequías que arrasaron gran parte de las cosechas, hubo que sumar las miles de toneladas de cereal que el gobierno británico se llevaba a Inglaterra. Oye, hemos mencionado al comienzo a Churchill, Sí. y con él estamos ya en pleno siglo XX. O sea, los británicos no modificaron este modelo bestial de colonialismo ni siquiera ya con Churchill. No, y esto, fíjate, estamos hablando que- ya de la Segunda Guerra Sí, Mundial. claro, claro. O sea, que India entró en la guerra sin comerlo ni beberlo, simplemente porque, claro, era de los británicos y así lo decidieron los británicos. Al principio la guerra parecía que estaba muy lejos de la India, porque, claro, se estaban pegando en Europa. Pero es que entró Japón. Y cuando entró Japón, la guerra se acercó. Y los japoneses empezaron a avanzar peligrosamente hacia la India. Y llegaron a Birmania en 1942. Y como Birmania tiene frontera con la región india de Bengala, a los británicos no se les ocurrió otra que poner en práctica la táctica esta de tierra quemada. Es decir, arrasar con todo para que el enemigo no tenga acceso a nada. El alimento básico de los bengalíes era el arroz. Todavía hoy es el arroz. Pero casi todo este cereal fue requisado por los británicos para llevarlo a sus frentes en Oriente Medio y para el resto de África. Si los japoneses entraban en Bengala, no tendrían suministros. Pero es que también dejaron sin esos suministros a los propios bengalíes. Esa fue la conocida como la hambruna de Bengala de 1943. 3,5 millones de personas muertas de hambre por decisión personal de Winston Churchill, que jamás disimuló su absoluto desprecio por los indios. Cuando Barack Obama inauguró su mandato retirando del despacho Oval de la Casa Blanca el busto de este personaje, que se lo criticaron mucho, pues bien que hizo, lo sustituyó por otro de Abraham Lincoln. ¿Pero qué hacía en el despacho Oval? Un busto de Churchill. Sí, pues cosas de estas, del Tony Blair también, otro, ¿qué tal baila? Pues el primer ministro británico que se lo regaló a Bush tras los atentados de las Torres Gemelas. Yo no entiendo este regalo. Aquí te traigo un careto de Churchill, pero bueno. Pero Obama lo retiró, dicen, pero yo no está confirmado oficialmente, por las atrocidades cometidas por los británicos en Kenia. Y Obama era de ascendencia keniata, como para tener que ver el careto gordinflón de ese tipo en su despacho. La hambruna de Bengala de 1943, insisto, provocada directamente por Churchill sin necesidad, porque los japoneses no llegaron ni siquiera a entrar en Bengala, registró al final muchísimos más muertos que si hubieran entrado.
Hasta los mandos británicos en Bengala y la población civil británica le pedía que parara aquella masacre. Pero bueno, Churchill hizo oídos sordos. Has dicho antes que sentía un enorme desprecio por los indios. ¿Perdón, Sí. ¿de dónde le venía ese desprecio? Es que Churchill era un racista, era muy racista. Y lo dijo, ¿eh? Odio a los indios. Es un pueblo bestial con una religión bestial. El hambre es enteramente su culpa, porque se reproducen como conejos. Joder, vaya Sí, frases. no, sí, este era tremendo. Y odiaba a Gandhi. Bueno, a Gandhi, cuando el virrey de la India, Percival Wavell, le insistía en que frenara la crisis alimentaria de Bengala, decía, hombre, esto se está pasando ya. Churchill respondió en un telegrama que si la comida era tan escasa, ¿por qué Gandhi no había muerto todavía? Joder. Eso existe, ¿eh? O sea, es tremendo. Al final, sin contar con él, sin contar con Churchill, las autoridades británicas en la India, por su cuenta, intentaron paliar el hambre y confiscaron miles de toneladas de arroz almacenadas y escondidas en 3 almacenes de Calcuta, mientras los bengalíes morían de hambre. La pregunta es por qué la India no tiene registros de hambrunas en su historia de la magnitud de las que hubo con los británicos hasta 5 años después de que llegaran a colonizar. Antes no. Y la última, la que provocó Churchill, fue muy poco antes de que se largaran de la India. No fue casualidad. Y este salvaje Churchill, si hacemos caso a los rumores, encima se permitió enfadarse porque le dieron el premio Nobel de Literatura y no el de la Paz. Que es el que quería. Él quería el de como la el paz. de ahora. Sí. Igual. Sí. Dicen que por eso no fue a recogerlo a Estocolmo y envió a su mujer.